Bienvenidos a Programación 1. Este día daremos continuidad a la unidad 4 de sentencias iterativas con el tema las sentencias repetitivas do-while. La instrucción do ejecuta una instrucción o un bloque de instrucciones repetidamente hasta que una determinada expresión se evalúa como falsa. El cuerpo de este bucle debe de llevar incluidas siempre las llaves. A diferencia de la instrucción while, un bucle do-while, antes de que se evalúe la expresión condicional, siempre ejecutará el bloque de sentencias. Y podremos salir de él en cualquier momento con la sentencia break. Tenemos su representación gráfica en el siguiente flujo. Como siempre, tenemos un solo inicio y un solo fin. Para este caso, iniciamos una variable con el valor de 0, se ejecutan un bloque de declaraciones y sentencias y no se necesita evaluar si se cumple la condición. Posteriormente, hacemos un cambio en la variable para evitar los flujos infinitos y se evalúa la expresión n menor o igual que 5. En este momento es cuando se evalúa y dependiendo de el valor final, si es verdadero o es falso, se sigue cumpliendo la sentencia hasta encontrar un bloque falso y sale. Su representación en C# es la siguiente. Se inicia con do, siempre usaremos llaves, se ejecutan las declaraciones, incrementamos el valor de n y hacemos la comparación. Hay que tomar en cuenta siempre que este valor de cambio siempre hay que realizarlo. Estar pendientes de las comparaciones y evitar los flujos infinitos. Y las recomendaciones son las mismas. No confundir los operadores de igualdad con los operadores de asignación. No usar condiciones mal estructuradas que generen ciclos infinitos y asegurar que la sangría sea adecuada. Esto para mejorar la lectura de los programadores y de las personas que analicen nuestro código posteriormente. Y tratar de incluir en las variables de control siempre números enteros o expresiones booleanas concretas. Para la ejecución de ciclos en la programación hay que tener claros ciertos conceptos, los cuales son los acumuladores, las banderas, los contadores y los centinelas. Los acumuladores los conoceremos como variables cuyo valor se modifica en una cantidad variable cada vez que se ejecuta un evento, y la modificación puede ser de incremento o decremento. Tenemos para este caso su expresión en C#, que declaramos una variable del valor entero. Siempre debemos de inicializar todas las variables. Iniciamos el bloque de ejecución do, se ejecutan algunas declaraciones y hacemos un valor de cambio que es variable, que este se ingresa por medio de la consola. Y hacemos una comparación y seguimos iterando. Para el caso de las banderas, las conoceremos como variables que pueden tomar solo dos valores, cierto o falso, que son declaradas del tipo booleano. Según la expresión lógica evaluada, uno de estos valores permite la ejecución repetida de un bloque o de instrucciones. Hay que tomar en cuenta que todas las variables siempre debemos de inicializarlas. Para este caso, declaramos una variable del tipo bool, que es booleana, y la inicializamos con el valor de true o verdadero. Inicializamos el bloque do, se declaran ciertas instrucciones y se hace un valor de cambio siempre. A centinela se declara el valor de falso y se sale del bloque. También tenemos el concepto de acumuladores. Los acumuladores son variables cuyo valor se modifica en una variable constante. Esta puede ser del tipo entero
o double cada vez que ocurre un evento, y la modificación consta en incrementar o decrementar su valor. Para este caso, tenemos que declaramos una variable siempre del tipo entero, de nombre contador, se inicia el bloque de ejecución do, se ejecutan las condiciones y se incrementa su valor en 1. Y después se compara y se repite ese ciclo hasta llegar a esta condición. También tenemos el concepto de los centinelas. Los centinelas son variables que las conoceremos también como el concepto de bandera, y eso ya lo habíamos estudiado. Tenemos este ejemplo sencillo. Para nuestro método main, declaramos una variable del tipo entero con el valor de 0, inicia el bloque de ejecución do, se imprime su valor en consola, se hace un valor de cambio con incrementos constantes de 1 y se evalúa esa expresión. Ese bloque se ejecutará 6 veces. Y aquí es a donde vemos cuando se le conoce a este bloque como bloque de ejecución garantizada, ya que su expresión se evalúa hasta el final de su ejecución. Tenemos otro ejemplo. Para este ejemplo se nos presenta el siguiente enunciado. La Defensoría del Consumidor necesita un programa que le permita calcular el costo promedio de los granos. Esto con el objetivo de detectar alzas en los precios y determinar el accionar de los especuladores. Se pretende que el programa detecte los precios que sobrepasen el 30% del precio de referencia. Si no se encuentra un precio alterado, se debe mostrar el promedio de todos los precios registrados. Para nuestro análisis tenemos las siguientes variables, que son nuestras entradas, es el precio de referencia, el cual es ingresado por las personas de la Defensoría. Tenemos el precio temporal, que es el valor del precio que se evaluará. Tenemos los procesos, que es la sumatoria de todos los precios. Y el total de precios, que nos representa la cantidad total de los precios registrados. Y sus salidas son la notificación, cuando se detecta un alza en el precio mayor al 30%, y el precio promedio, que es cuando no hay variantes, se mostrará el precio promedio. Nuestros procesos serán los siguientes. El ingreso de los datos, que es la captura de los datos mientras existan precios a calcular. Hay que tomar en cuenta que la cantidad de precios a registrar no se conoce. Comparar el precio, que eso es la comparación del precio que se evalúa en el momento del ingreso con el precio de referencia. Mostrar alerta, que es un método que mostrará una alerta en pantalla o una notificación, que es cuando se cumpla la condición que el precio sobrepasa más del 30% del precio de referencia. Y calcular el precio promedio, que es comparar el precio recién ingresado con el precio de referencia. Tenemos nuestro diagrama de clase de la siguiente forma. Las variables de nuestra clase son precio de referencia, sumatoria de los precios y el total de precios. El total de precios será la total de registros ingresados. Nuestros métodos son los que ya habíamos mencionado. Calcula precio, compara precio, ingreso de datos. Nuestro método main, que es el método principal, y el cual nos ejecutará todos estos métodos. Y muestra alerta. Tenemos un fragmento de código que es a donde declaramos nuestras variables principales. Tenemos nuestra clase ejemplo 0404 y es a donde se declaran los atributos de la clase privados que solo serán accedidos mediante los métodos internos de la clase. Y tenemos precio de referencia, que debe ser double,
sumatoria de precios, que debe ser double, y el total de precios, que debe ser entero. Todas esas variables las inicializamos al valor de 0. Acá tenemos la muestra de nuestro método ingreso de datos. Hay que tomar en cuenta que el precio de referencia ya lo habremos capturado y en esta parte solo nos dedicamos a pedir los datos. Tenemos que para nuestra variable precio temporal le iniciamos con el valor de 0.0, inicializamos el ciclo de la sentencia do, mostramos un mensaje para solicitarle a la persona que ingrese los datos, registramos el dato en precio temporal y se lo sumamos a sumatoria de precios. Posteriormente comparamos el precio. Si es verdadero, entonces se sale del programa. Y si es falso, se muestra un mensaje de alerta. Hacemos una sumatoria de precios y seguimos iterando ese ciclo hasta que la persona ingrese el número 0, ya que no se espera que se registren valores de 0. Y al final, si eso se cumple y no hay ninguna alerta, se mostrará el mensaje, el precio promedio, con el valor de retorno de calcular promedio. En este método, comparar precio, verificaremos si el precio excede al 1.30. ¿Qué eso quiere decir? El 30% del precio de referencia. Anteriormente, registrábamos todos los datos y lo llamábamos desde esta variable, que es comparar precio. Y el tipo de retorno es booleano. Eso quiere decir que es verdadero o falso. Y preguntamos que si el precio que se está evaluando es menor al precio de referencia más un 30%, si eso es verdadero, se devuelve verdadero. Y si eso es falso, se devuelve falso. Esto lo que hace es que se devuelve ese valor de retorno en la expresión anterior y se sigue comparando. Tenemos los siguientes métodos, que son mostrar alerta y calcular precio. En este caso, mostrar alerta, solo mostramos un mensaje en pantalla que dice se ha detectado un precio elevado y se imprime la variable que se está evaluando en ese momento. Tenemos el método también de calcular promedio. Este se consta en una operación aritmética básica, que es la sumatoria total de los precios entre el total de precios. Eso me va a dar el promedio. Y su variable de retorno es double. Tenemos acá el bloque de ejecución principal, el cual lo define nuestro método main. En este método instanciamos nuestra clase, que es ejemplo 0404, y se le asignamos el valor de precios. Se le muestra un mensaje en pantalla al usuario que se le pide que ingrese el precio de referencia. Una vez tenemos el precio de referencia ingresado por el usuario, ya podemos registrar los datos. Posteriormente, se llama al método ingreso de datos y se hacen los cálculos respectivos. Este bloque de ejecución se realizaría de la siguiente forma. Primero se inicia el programa. Después se registra el precio de referencia, con el cual ya podemos hacer los cálculos, y se ejecuta el método ingreso de datos, que este parará cuando la persona ingrese el valor de 0, como lo habíamos visto en el método anterior. Constantemente, mientras se ejecute el ciclo y la persona no ingrese el valor de 0, se harán las comparaciones respectivas con el método que ya habíamos visto, y si ese precio temporal sobrepasa el valor del precio de referencia más el 30%, se mostrará la alerta. Posteriormente, al finalizar, cuando la persona ingrese el valor de 0, se mostrará el valor promedio.
y esa será la ejecución de nuestro programa. Tenemos acá otro método que nos servirá para validar las entradas. Esta es otra funcionalidad que tienen los ciclos repetitivos. Tenemos, por ejemplo, que un fragmento de validación será que la persona solo registre un precio de referencia que sea mayor que 0 y igual a 0 para salir. En este caso lo hacemos adentro de dos estructuras repetitivas. Por ejemplo, inicializamos el ciclo más externo, el cual nos ejecutará el código hasta que se ingrese un valor de 0. Eso quiere decir que acá se podrán ingresar valores menores a 0 o mayores que 0. Pero en el bloque de ejecución más interno se realiza otra repetición, la cual es la que me va a registrar el precio temporal. Este solo se ejecutará cada vez que la persona me ingrese un valor negativo. Eso quiere decir que de esa estructura solo saldrán valores positivos, ya que cuando la persona ingrese el valor de -1, el ciclo se repetirá y volverá a pedir el valor de precio temporal. Cuando la persona ingrese el valor de 1 o mayor a 1, eso quiere decir que el ciclo no se cumple y tenemos un valor bueno y se registra. Muchas gracias.